Bueno, saludamos unos a otros. Buenos días. Bueno, muy bien. Vamos a empezar con la oración. Oremos juntos. Dios Padre, Santo y Misericordioso, gracias por crear el universo y todas las cosas para nosotros y por crearnos a tu imagen. Deberíamos haber sufrido la destrucción eterna, pero Dios vino a este mundo en carne, murió en la cruz por nuestros pecados, resucitó y nos dio vida eterna. Cada vez que pensamos en las grandes cosas que Dios ha hecho, damos gracias, alabamos y gloria a Dios. Gracias por darnos siempre las palabras que necesitamos y por nutrirnos en la iglesia de Dios. Por favor, danos sabiduría y ayúdanos a comprender adecuadamente lo que estamos aprendiendo hoy. Por favor, protejan a los hermanos y hermanas que no pueden estar aquí hoy, donde quiera que estén, y asegúrese de estar con ellos la próxima vez. Que Dios cuide y restaure a los hermanos y hermanas que sufren o tienen mala salud. Encomendamos todo nuestro tiempo hoy a Dios. Oramos en el nombre de Jesús, quien nos salvó de la destrucción eterna. Amén. Primero vamos a buscar San Lucas capítulo 18, versículo 9 a 14. San Lucas capítulo 18, versículo 9 a 14. Leamos alternativamente. Yo leo primero, segundo leáis vosotros. Yo leo primero. A unos que confiaban en sí mismo como justo y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió de su casa crucificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta página ponemos marcador. Primera semana de este mes se celebró el retiro de primavera en España. Contamos con la visita del pastor Fanny y un equipo misionero de 20 personas desde Corea, y participaron unos 1,120 personas de toda España. Muchos, ¿no? ¿Muchos o pocos? Yo llevo aquí en España 24 años. Había solo 6 familiares coreanos. Principio. La iglesia primitiva en España
solo 6 familiares de los coreanos, unos 20, entre 24 personas. Pero ahora, 1000, no sé, total, contando todo, 1300 por ahí. Eso Dios está obrando en España, anunciando el Evangelio. Esa es gran bendición. O sea, cerca de 200 de los asistentes participaron por primera vez en este retiro. Una hermana de la iglesia Pomperada asistió a las reuniones y aprendió la palabra durante varios años, pero aún no había nacido de nuevo. Sin embargo, el último día del retiro, después de escuchar el mensaje del Evangelio predicado por el pastor Juan Lee, ella nació de nuevo y testificó ante los hermanos. Nadie le había preguntado si era salva. Pero ella misma expresó cómo llegó a crecer correctamente en Jesús y a comprender el Evangelio. Antes de su testimonio, nadie sabía que ella no era nacida de nuevo. Pero a través de su fe en el Evangelio y su propia confesión, todos pudieron reconocerlo. Al igual que esta hermana, cada uno de nosotros debe confirmar su propia salvación a través de la Biblia. O sea, aquel que han sido salvos mediante la Biblia, naturalmente llega a confesar al Señor con su propia boca y a testificar sobre su nuevo nacimiento. O sea, la razón por la que aprendemos la Biblia y creemos correctamente en Dios es para que nuestra alma nazca de nuevo y seamos salvos y obtengamos la vida eterna. La palabra que vamos a estudiar junto hoy tiene como propósito confirmar nuestra propia salvación. A través de este tiempo, los que se salvan pueden confirmar su salvación. Y si no has sido salvos, debes estudiar la Biblia nuevamente con un corazón humilde ante Dios y buscar la salvación. Aunque esté en la iglesia, es posible que no entiendas que eres una persona salva. Por eso, para confirmar su propia salvación, debe aprender la Biblia con un corazón que busca la verdad. Busca. O sea, si aprende la Biblia sin ese deseo de hallar la verdad, no podrá obtener nada. No podrá. Por favor, intente tener un corazón que busque la verdad con sinceridad y anhelo. Aprendemos la Biblia y creemos en Jesús para ser salvos y obtener la vida eterna. La iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Edificio? La iglesia es un grupo de personas salvas. Sin embargo, también hay personas no salvas en esta reunión. Es un gran malentendido pensar en la iglesia como un lugar para socializar con la gente. Y también es un error pensar en la iglesia como un lugar que te ayuda a sobrevivir en este mundo. Aquí mayoría de gente todo
inmigrante. Primero entra a la iglesia buscando ayuda de sobrevivir. Muchas iglesias en este mundo crean la percepción de que son lugares donde las personas pueden hacer amigos y ayudar a sobrevivir en el mundo. Estas iglesias son iglesias que reúnen personas y esperan recibir ofrenda de ellas. Bíblicamente, la iglesia de la verdad desempeña el papel de enseñar repetidamente la palabra de salvación para que ni una sola alma se pierda. Y en la iglesia de la verdad, las almas perdidas son salvas. Debemos probar seriamente si nuestra propia salvación es bíblicamente cierta. Si no eres salvo, irás al infierno eterno. No hay medio. Hay dos caminos, camino de muerte, camino de vida. Si sigues a tu familia y amigos a la iglesia y simplemente te sientas ahí sin sentido, sucederá algo realmente grande. Según la Biblia, personas como esta irán al infierno si simplemente se sientan allí y asisten a la iglesia. Debe pensar seriamente en tu alma y tener la experiencia de nacer de nuevo según la Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué venimos a la iglesia y nos sentamos aquí? ¿Por qué creemos en Jesús? La única razón por la que creemos en Jesús es para ser salvos. Jesús significa salvación. Su nombre significa salvación. Creemos en Jesús para vivir eternamente con Dios en el cielo. Aquí poniendo la palabra, San Juan capítulo 17, 3. Creo que le cita todo, ¿no? 1, 2, 3. Y estás en la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La razón por la que las personas que dicen creer en Jesús no son salvas es porque no conocen a Jesús correctamente a través de la Biblia. No conocen. Puedes ser salvo si conoces a Jesús correctamente. La fe correcta solo puede establecerse si se tiene el conocimiento correcto sobre el objeto de la fe. Si el propósito de asistir a la iglesia es conocer gente, ayudar en tu vida, escuchar buenos cantos de alabanza y ganar tranquilidad, no te has fijado el propósito correcto. Debemos entender adecuadamente nuestra propia condición y verdaderamente recibir la salvación a través de la Biblia que Dios nos dio en la iglesia. El propósito más importante de nuestra reunión aquí es recibir la salvación al conocer y creer en Jesús a través de la Biblia. Debemos escuchar las palabras enseñadas en la iglesia, creer en Jesús correctamente y ser salvos. Por eso hoy vamos a estudiar sobre la salvación y las características de los salvos.
El significado de la salvación es ser salvado de una crisis. Salvado de una crisis. Según los criterios de Dios, todas las personas en este mundo corren el riesgo de ir al infierno porque son pecadores. Ser salvo de esta crisis es el contenido central registrado en la Biblia. Todos en este mundo deben ser salvos del pecado y de la muerte. La Biblia dice que las personas pueden ser salvos del pecado, salvo solo a través de Jesús. Solo. Único. Por eso el significado del nombre de Jesús es salvación. Vamos a ver. Marcador ponemos aquí. Vamos a ver Marcos capítulo 1, 21. Mateo capítulo 1, 21. Mateo, primer libro del Nuevo Testamento. Mateo capítulo 1, 21. Leamos todos. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Salvación. Nombre. Ya. El cristianismo siempre aprende, escuche e invoca a Jesús. Creemos en Jesús, es decir, en la salvación. Hay muchos cristianos en el mundo que van a la iglesia. Sin embargo, hay muchas personas que nunca han escuchado la palabra salvación mientras asistían a la iglesia. Hay muchas personas que han asistido a la iglesia por muchos años y no han aprendido acerca de la salvación. De hecho, cuando se le pregunta a la gente, ¿es usted salvo? La gran mayoría no sabe qué responder. Algunos incluso le explican preguntando, ¿cómo es posible saber y confirmar que uno ha sido salvo? Yo estoy trabajando gimnasio y tratando a la gente. Yo pregunto muchísima gente. Nadie me contesta. Nadie. Dicen que creen en Dios, creen en Jesús, pero no sabe. Tú ahora mismo mueres, ¿a dónde vas? No sabe. El núcleo de la Biblia es la salvación. Núcleo. Ese núcleo de la Biblia es salvación. Algún erudito de la Biblia exprimir Antiguo Testamento sangre de animales. Exprimir Nuevo Testamento sangre de Cristo. Jesús. Esa es sombra. Antiguo Testamento es sombra. Si continúas asistiendo a una iglesia así, eventualmente irás al infierno. Para que nuestra alma tenga vida eterna, debemos ir a la iglesia que enseña correctamente la salvación. La iglesia de la verdad es un grupo de personas que enseñan la salvación y reúnen a los que son salvos. Una iglesia que no enseña la salvación no es una iglesia verdadera registrada en la Biblia.
debe salir de esos lugares. ¿Por qué? No son iglesias que enseñan a Jesús en el sentido bíblico. Otro problema es que hay personas que dicen ser salvas, pero no tienen las características de una persona salva. O sea, nosotros tenemos que reflexionar hoy este tema. Característica de los salvos. O sea, los que son salvos tienen características comunes. Tales características comunes pueden ser evidencia y confirmar que usted es una persona salva. Hoy primero estudiaremos la salvación y descubriremos las características comunes de aquellos que son salvos. Ya, vamos a volver Lucas capítulo 18. Yo leo otra vez. Ya, en la palabra de hoy aparecen dos tipos de personas, el fariseo y el publicano. Yo leo 10 a 13. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Debemos observar detenidamente el estado de las dos personas y saber correctamente a cuál de las dos nos parecemos. Personas como estas dos personas todavía existen en la iglesia. Y al final, solo uno de los dos tipos de personas está listo para ir al cielo. Un fariseo es un tipo de persona que se cree justa, mientras que un publicano es un tipo de persona que admite que es pecador. A través de estas dos personas, cada uno de nosotros debe comprender adecuadamente su propia condición ante Dios. En la época de Jesús, los fariseos eran personas que aprendían y estudiaban la Biblia desde pequeño y guardaban la ley de Dios. En la era actual, una persona es una persona que asiste diligentemente a la iglesia, guardaba las leyes de Dios y hace buenas obras para intentar ir al cielo. Los fariseos intentaban vivir una vida santa, guardando la ley y no asociándose con pecadores. Vivían una vida exteriormente santa y se consideraban santos y sin pecado. Sin embargo, los fariseos no sabían que Dios vino a este mundo en carne, Jesús, y no se dieron cuenta de que debían recibir el perdón de los pecados a través de Jesús. Pensaron que sus obras de justicia eran lo suficientemente santas como para llevarlos al cielo. El contrario, el publicano lloró por sus pecados y confesó a Dios que era pecador. Jesús justificó al publicano que reconocía que era un pecador ante Dios en lugar del fariseo
que se consideraba justo. 자, vamos a ver. Marcos capítulo 2, 17. Marcos capítulo 2, 17. Leamos juntos. Al oír esto, Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Debido a que nadie puede ser salvo mediante actos humanos justos. Jesús vino a este mundo para salvar a todos. Es imposible que una persona entre en el reino de Dios mediante sus propias obras y esfuerzos justos. Según el estándar de Dios, no hay nadie en este mundo tan justo como para alcanzar la justicia de Dios. Por eso la Biblia dice, Romanos dice, ¿cómo está escrito? No hay justo ni a uno. Lo que muchas personas que asisten a la iglesia todavía no se dan cuenta mientras estudiaban la Biblia es que no pueden abandonar sus obras justas. Muchas personas aprenden sobre el Evangelio en la iglesia, pero todavía piensan que deben agregar sus propias obras de justicia para ir al cielo. Jesús vino a este mundo para salvar a los pecadores. Si todavía piensas que eres justo, nunca serás salvo. La idea de que puedes ir al cielo evaluando tu propia justicia y la de los demás según estándares humanos es una idea muy equivocada ante Dios. Algunas personas ven gente buena a su alrededor, ¿no? Y dicen que irán al cielo. Pero alrededor, ojo de hombres son buenos. Y cuando ve a alguien de su familia o conocido que va a la iglesia con diligencia, dice que irá al cielo. Este tipo de pensamiento se basa en la ignorancia bíblica de las normas de Dios. Sus pensamientos no son diferentes de los fariseos. El fariseo pensó que su justicia era suficiente para llevarlos al cielo. El publicano reconoció que era pecador, lloró amargamente y confesó su pecado a Dios. Vamos a ver, buscar Isaías capítulo 57, 15. Isaías capítulo 57, 15. Leamos todos. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. A menos que una persona tenga un corazón de contrición y humildad ante Dios por sus pecados, nunca podrá recibir la vida eterna. Si mientras estudias la Biblia te das cuenta de que eres un pecador
destinado a ir al infierno. Verdaderamente te arrepentirás y creerás en el Evangelio. Si no te das cuenta de que eres pecador ante Dios, nunca podrás ir al cielo. A través de la Biblia, saber exactamente que eres un pecador que va al infierno ante Dios. Realizar correctamente la palabra del Evangelio y creer en Jesús como tu Salvador personal es la salvación. En la Biblia, la palabra de salvación se llama Evangelio. Los que se dan cuenta de que son pecadores que van al infierno, escuchan el Evangelio y reciben la salvación. Muchas personas dicen que no conocen sus pecados, sino que solo escuchan el Evangelio y creen en Jesús. La salvación es incierta para tales personas. La Biblia dice que la salvación viene por el perdón de los pecados. Una persona no puede ser salva a menos que resuelva su problema de pecado. Los pecados del hombre no pueden ser quitados por el poder del hombre. Entonces, Dios vino a este mundo en la carne y derramó su sangre en la cruz a favor de todas las personas en este mundo y quitó sus pecados. Por eso, Jesús, su última palabra, consumadores. Yo recibí la salvación, esta palabra, hace 36 años. Tenía 15 años. Jesús murió por mí, por mi pecado. Consumado, ya está, ya terminado. Jesús, Dios que vino en la carne, perdonó todos los pecados de todas las personas en este mundo y dijo, consumado es. Hace 2000 años, todos nuestros pecados fueron perdonados. Nuestros pecados no serán perdonados. Nuestros pecados ya han sido perdonados. Los pecados no serán perdonados en el futuro, pero los pecados ya fueron perdonados en el pasado. Eso es muy importante. Creemos que Jesús ya ha perdonado nuestros pecados. La salvación no ocurre porque muchos creyentes creen que sus pecados serán perdonados. Por eso no dejan de realizar sus buenas obras para recibir el perdón de sus pecados. Están ignorando completamente el perdón de los pecados que Jesús, Dios, logró en la cruz. Jesús perdonó para siempre todos los pecados pasados, presentes y futuros de todos en este mundo. Por lo tanto, los cristianos que entienden la Biblia correctamente y son salvos, no temer ir al infierno por sus pecados futuros. Si no te das cuenta adecuadamente de este hecho, te arrepentirás y derramarás lágrimas todos los días por temor a ir al infierno debido a tus pecados. Estas personas aún no han sido salvas. Por supuesto, incluso los cristianos salvos pueden cometer pecado porque su naturaleza pecaminosa permanece. En esos momentos debes arrepentirse para restaurar tu relación con Dios. El arrepentimiento
es algo que un cristiano salvo hace solo una vez en su vida. ¿Por qué? Tiene miedo de ir al infierno por sus pecados. Este arrepentimiento nos lleva a creer en el evangelio que Jesús realizó en la cruz. Y el arrepentimiento por los pecados cometidos en nuestra vida de fe es algo que debemos hacer hasta encontrarnos con el Señor. Y ese arrepentimiento es para restaurar nuestra relación con Dios. Entonces, hay dos tipos de arrepentimiento bíblico. Hay arrepentimiento para salvación, en el que un alma perdida reconoce correctamente sus pecados ante Dios y cree en el Evangelio. Y hay arrepentimiento en el que un cristiano salvo vive cada día arrepintiéndose de las cosas malas que ha hecho ante Dios y restaurando su relación con Dios. La salvación solo se puede lograr creyendo en lo que Jesús hizo hace 2000 años. Jesús no solo perdonó nuestros pecados, sino que también resucitó y ascendió al cielo. Jesús primero nos mostró que si aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, podemos cambiar nuestro cuerpo físico a un cuerpo espiritual como Jesús e ir al cielo. Vamos a ver, Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, 9 a 10. Romanos capítulo 10, 9 a 10. Leamos todos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca de confesar para salvación. Yo leo versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Para que las personas sean salvas, deben escuchar la palabra de Dios. No eres salvo por entender lo que Jesús hizo con el conocimiento. Realmente debo recibir a Jesús en mi corazón y Él debe convertirse en el Señor que me gobierna. Aquella persona que ha aceptado como su Salvador a Jesús, quien la libro del sufrimiento del pecado, confiesa naturalmente al Señor con su boca y testifica su salvación ante los demás sin que nadie se lo pide. Como una hermana de iglesia comparada. Nadie pide. Ella después de escuchar la salvación, ya recibe la salvación. Ella sola. Unos años estaba en iglesia, pero ahora todo alegría y lágrima con ella y abraza. Somos personalidades. Los seres humanos tienen inteligencia, sensibilidad y voluntad. Para que una persona sea salva, primero debe trabajar el intelecto. A través de la Biblia aprendes acerca de la existencia de Dios. ¿Quién soy yo? ¿Qué es el pecado? ¿Cuál es mi relación con Jesús? Cuando la inteligencia actúa de esta manera, surge la voluntad de creer en Jesús. Cuando conoces a Dios y tu condición a través de la Biblia, tendrás la voluntad de ser salvo. Vamos a buscar 1 Juan capítulo 4, 6.
16. Primero Juan, capítulo 4, 16. Última parte del Nuevo Testamento. Primero Juan, capítulo 4, 16. Ya. Primero Juan, capítulo 4, 16. Leamos todos. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. Aquí dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. De esta manera puedes recibir la salvación a través de Jesús solo cuando tienes una voluntad personal basada en tu intelecto. Muchas personas dicen que recibieron el Espíritu Santo porque estaban emocionalmente emocionados en la iglesia. Se dice que recibieron el Espíritu Santo en ese momento en un estado de excitación a través de la oración, el habla en lengua, la imposición de mano de los pastores y la alabanza en muchas iglesias. Creo que aquí, no sé, iglesia como tipo evangélica, esta manera todavía, mucha iglesia. Ya, si aprendes la Biblia correctamente, tendrás el conocimiento correcto y creerás en Jesús. Cada persona expresa sus emociones de manera diferente. Cuando comprendemos el Evangelio, recibimos la salvación, cada persona expresa sus sentimientos de manera diferente. Los santos expresan su salvación con alegría y gratitud, lloran, disfrutan, riendo y la aceptan con serenidad. Yo, al escuchar consumadores, rápidamente corro hacia mi madre. Mamá, ya he recibido la salvación. Con mi mano, saltito. Cuando entender esta palabra, directamente miro el reloj, 8:30 de la tarde, 11 de junio, 1990. Este día. Mira, en el retiro, Pastor Juanny repetidamente su día de nacer. Repetidamente. Por eso yo memoricé. ¿Qué día? Si escucha la palabra, creo que ya sabe. ¿Sí o no? ¿Qué día? No, mi salvación no. De Juanny. Juanny. 30 de octubre 1960. Yo me acuerdo así. Porque él repetidamente habló de su fecha de nacimiento, de nacer especialmente. Ya. Lo cierto es que cuando todos realicen el Evangelio, tendrán en común un corazón agradecido. Agradecido. Gracias, Señor. Gracias. Ya. Lo más importante es aceptar a Jesús que me salvó del pecado en mi corazón y aceptar que es mi Señor, mi dueño. Eso totalmente distinto. Antes, después, antes yo soy mi dueño, yo. Pero después de recibir la salvación, Jesús es mi Señor. Total distinto. O sea, las personas que se salvan y hacen de Jesús su
maestro no viven según su propia voluntad, sino según la voluntad del Señor. O sea, los cristianos que han recibido el perdón de los pecados no lloran ni oran todos los días a causa de sus pecados. Hace muchos años, mucho tiempo, después de ser salvo, asistí a una iglesia en Corea. Y el pastor de esa iglesia lloro y oro, sufriendo a causa del pecado. Después de ser salvo, escuché esa oración y descubrí que el pastor no era salvo. ¿Sí o no? Por su pecado, todos los días orando, llorando, temiendo por ir al infierno. Cuando una persona es salva, sus pecados son perdonados para siempre. Por eso no ora mientras sufre y llora por sus pecados como lo hizo el pastor, sino que ora con gratitud por tener sus pecados perdonados. Vamos a ver 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. Antes de 1 Juan, 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. Primero Pedro capítulo 2, versículo 2. Leamos todos. Desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La salvación es un renacimiento espiritual. Aún tiene 80 años, pero hoy yo recibí la salvación. Entonces, un bebé. Es renacer espiritualmente en el reino de Dios. Todas las personas no salvas en este mundo son hijos del diablo, Satanás. Incluso los que son buenos a los ojos de la gente, pero los que no se salvan son hijos del diablo, Satanás. Cuando una persona es salva, el ciudadano se transfiere del reino del diablo al reino de Dios. Por eso nace de nuevo como un bebé recién nacido en el reino de Dios. Si incluso los ancianos de este mundo se salvan, renacerán como bebé recién nacido en el reino de Dios. Vamos a ver 2 Corintios capítulo 5, 17. Segundo Corintios capítulo 5, 17. Leamos todos. De modo que si algunos está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Las personas están en un estado completamente diferente antes y después de ser salvas. Antes, después, totalmente. También una hermana, yo siempre conocí iglesia Pomperada. Una hermana de iglesia de Pomperada, antes de recibir la salvación, solía comenzar el día poniendo música del mundo y bailando. No sé qué bailar, bachata, no sé. Disfrutaba beber alcohol, los fines de semana salía a bailar y
compraba como billete de lotería con frecuencia. Sin embargo, después de recibir la salvación, comenzó a empezar su día leyendo la Biblia y escuchando alabanza. Dejó de beber y de bailar. Dejó de comprar lotería y su vida cambió. Ahora aprende la Biblia, la palabra de Dios en la iglesia los domingos y entrega el diezmo al Señor. Total cambio. Antes, hijo de Satanás. Ahora, hijo de Dios. Ella ha recibido la salvación y ha nacido de nuevo. Se ha convertido en una nueva criatura. Una nueva criatura fue creada de la nada. Se ha creado una nueva vida. En el pasado solo estaba el viejo yo dentro de mí. Pero cuando soy salvo y nazco de nuevo, se crea un nuevo yo dentro de mí. Entonces, dos personas viven en una persona salva. El hombre viejo y el hombre nuevo viven en mí. Las personas no salvas solo tienen el viejo yo. La persona salvada comienza una vida de conflicto, ya que dos personas viven dentro de él. A ver, Romanos capítulo 7, 22, 23. Romanos capítulo 7, 22, 23. Romanos capítulo 7, 22, 23. Hechos Romanos. Leamos todos. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mi miembro. El apóstol Pablo también, tras encontrarse con Jesús y recibir la salvación, registró estas palabras mientras vivía una vida en la que su naturaleza pecaminosa luchaba contra el Espíritu Santo. La vida comienza con lo viejo y lo nuevo luchando todos los días. Debido a que solo el viejo yo vive antes de la salvación, incluso si cometemos pecados, no pensamos seriamente en nuestros pecados. Los que se salvan son injertados en Jesús, injertados. Los que se salvan recibirán el alimento que Jesús les da. Antes de ser salvos, fuimos injertados en el diablo y recibimos el alimento provisto por el diablo. Para los que se salvan, la rama que fue injertada en el diablo es injertada en Jesús y recibe el alimento que Jesús le da. Así, los que se salvan cambian su condición de hijo de Dios y sus vidas cambian en el poder que les da Jesús. Las personas que se han salvado y cuyo estatus ha cambiado como hijo de Dios tienen una característica común. Ya, vamos a ver. Efesios capítulo 2, 8 a 9. Efesios capítulo 2, 8 a 9. Leamos todos.
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Las buenas obras de una persona no pueden perdonar sus pecados. La salvación a través del perdón de los pecados puede recibirse a través de la perfecta gracia y fe de Dios. No somos salvos por acciones humanas, sino por creer en la gracia de Dios. Yo leo versículo 10. Porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Los salvos son creados para las buenas obras de Dios. Entonces, los que se salvan tienen como característica común ser buenos a los ojos de Dios. Aquellos que son salvos tienen un día de nacimiento de nuevo. ¿Sí o no? Un día. Puede que no recuerdes el día, pero definitivamente hay un día en el que renaces espiritualmente. Así como hay un día en que nace en este mundo. Hay un día en que renacer espiritualmente en el reino de Dios. Fanny también, ¿no? Repetidamente. ¿Qué día? 30 de octubre 1962. 62. 60 no, 62. Ahora me acuso. Cada uno su día tiene, ¿no? 자, vamos a ver Jeremías capítulo 29. Jeremías capítulo 20. Jeremías capítulo 20, versículo 9. Leamos todos. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Aquellos que han sido salvos tienen el deseo de difundir a los demás el gran amor que recibieron de Dios. Eso es muy importante. Los que son salvos no tienen más remedio que abrir la boca para difundir el evangelio a sus seres queridos primero. Aquellos que son salvos naturalmente tienen el deseo de salvar a sus seres queridos que corren al infierno. Una madre viendo una casa ardiendo dentro su niño. Mamá, ¿qué? ¿Solo mirando? No, va a entrar. Si no tienes el corazón para compartir el evangelio con tus seres queridos, no eres salvos. ¿Sí o no? ¿Eso palabra fuerte? No. Según la Biblia, eso es. Salvo verdadero sale naturalmente su corazón hacia su querido.
sea, Dios hizo que las personas salvas hicieran cosas buenas y esas buenas obras deben aparecer a los que son salvos. Aquellos que son salvos deben nacer espiritualmente como bebé recién nacido y crecer adecuadamente. Un recién nacido espiritualmente renacido anhela la leche espiritual. ¿Qué es la leche espiritual? Es decir, la palabra. Cuando un bebé recién nacido tiene hambre, empieza a llorar por el pecho. Bueno, aquí hay muchas madres. Después de nacer un bebé, abrazar, naturalmente buscando al pecho. ¿Sí o no? Yo tengo 2 niños, ellos los dos igual. Naturalmente, nadie enseña, naturalmente al pecho. También recién nacido espiritualmente, naturalmente buscando la palabra. ¿Dónde está? Quiero saber más. Una persona espiritualmente renacida anhela la leche espiritual, la palabra de Dios, como la leche que busca un recién nacido. La característica de las personas salvas es que anhelan y aprecian la palabra de Dios. Por eso Salmo dice, por eso he amado tus mandamientos, más que el oro, y más que oro muy puro. Tus mandamientos son la palabra de Dios. Las personas verdaderamente salvas anhelan la palabra de Dios más que cualquier cosa en el mundo. Los que son salvos leen la Biblia, la escuchan, la meditan, la memorizan y viven según la palabra. Los que se salvan buscan desesperadamente la palabra, como un recién nacido que busca leche. Los que se salvan tienen la característica de considerar la palabra de Dios como su propia vida. Por el contrario, si no está interesado en las palabras de la Biblia, piensa que los sermones de la iglesia son aburridos y se queja de que está escuchando las palabras que ha escuchado nuevamente. Entonces debe confirmar su salvación nuevamente. En el retiro también un chico iba asistiendo a iglesia pomperada, pero todavía no es salvo. Él es marido de una hermana, pero escuchando muchas veces seminario, también iba a retiro. Pero último día de palabra de Juan, siempre esta iglesia, misma palabra, no me gusta, y salió. Ya, las personas salvas, les gusta conocer a personas salvas como ellos. Como ellos. O sea, las familias cercanas también quieren ver, ¿sí o no? Por eso viaja largo a su pueblo natal, ¿sí o no? Los salvos verdaderos también. Quiere ver todos los días. Hechos, capítulo 2, 42. Hechos, capítulo 2, versículo 42. Dos 42.
Leamos todos. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Los santos de la iglesia primitiva anhelaban vivir entre los santos salvos y reunirse. Cuando las personas son salvas, anhelan ir a lugares donde se reúnen personas de la misma fe y mente. Aquellos que son salvos automáticamente piensan que vivir a la iglesia es divertido. Cuando te encuentres con personas que han sido salvas en la iglesia, serás consolado por tu corazón cansado en el mundo. ¿Sí o no? ¿En este lugar alguien te molesta? Entonces, la característica de una persona salva es anhelar a la iglesia, una reunión de personas que anhelan la palabra de Dios. Aquellos que son salvos tienen diferentes deseos. Vamos a ver, volvemos a ver. 2 Corintios capítulo 5, 17. Segundo Corintios capítulo 5, 17. Segundo Corintios capítulo 5, 17. Yo leo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Antes de ser salvo, viví mi vida prestando atención a las cosas del mundo, las cosas del diablo y lo que mi carne quería. Cuando las personas son salvas, se interesan más en lo que Jesús provee, es decir, en las cosas espirituales. La característica de las personas salvas es que renacen espiritualmente, por lo que sus deseos cambian. Antes les gustaba la comida que les daba el diablo, pero después de ser salvo, les gustaba la comida que les daba Jesús. La comida que Jesús da se vuelve más dulce y deliciosa. La palabra tan dulce. La característica de una persona salva es que le gusta lo que Dios quiere, en lugar de lo que le gustaba antes a su carne. Ya, vivirá tu vida para la gloria de Dios. Ya, los que son salvos cambiarán naturalmente del deseo del viejo yo al deseo de vivir para la gloria de Dios. Debido a que las ramas que estaban unidas al diablo fueron injertadas en Jesús, reciben nutrientes de la fuente de la vida y por supuesto cambio. Este cambio no es resultado de la voluntad humana, sino un fenómeno natural. Las personas que han sido salvas tienen diferentes deseos. Por eso les gustaba viajar siempre los domingos, pero vienen a la iglesia porque anhelan la palabra y se encuentran con los santos. Antes no podía entender a las personas que dan a la iglesia y usan su tiempo, pero después de ser salvo, se convierten en personas que donan para la obra de Dios y usan su tiempo y sus talentos. Por lo tanto, la característica de una persona salva es que sus
deseos son diferentes. Los que se salvan tendrán ojos diferentes, ojos. Vamos a ver. Salmos capítulo 123, versículo 1. Salmos 123, 1. Leamos juntos. A ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. A ti alcé mis ojos. Antes vivía solo mirando el mundo que se mostraba. Pero ahora tengo ojo para ver a Dios. Entonces, la persona salva tiene una perspectiva diferente del mundo. La visión del mundo, la visión de la historia y la visión de la política cambiará. O sea, tendrás el punto de vista de que tienes Dios. Antes teníamos ojos que solo veían lo visible. Ahora tenemos ojos que ven lo invisible. O sea, una de las características de los que se salvan es que sus ojos cambian. Aquellos que son salvos cambian sus pensamientos. Segundo Corintios capítulo 10. (3 a 5). Segundo Corintios capítulo 10, 3 a 5. Segundo Corintios capítulo 10, 3 a 5. Veamos todos. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Antes vivía según los pensamientos del diablo, mis pensamientos y los pensamientos del mundo. Aquellos que sean salvos tendrán los pensamientos de Jesús. Cuando una persona piensa, aparece su voluntad. Aprende la voluntad de Dios a través de la Biblia y te conviertes en una persona que hace todo con los pensamientos de Dios. O sea, como resultado, se fortalece la voluntad de vivir según la voluntad de Dios y se abandonan los pecados que habitualmente se cometían en el pasado. Podemos confirmar estos hechos a través de los testimonios de aquellos que son salvos. Las personas que solían vivir de acuerdo con sus propios pensamientos en el mundo se salvan. Abandonan sus pecados que no son correctos a los ojos de Dios y viven como personas nuevas. Es imposible que una persona cambie completamente diferente si no es salva. Es imposible que una persona se convierta en un hombre de Dios a través de métodos mundanos. Una persona puede cambiar completamente solo cuando es salva y nace de nuevo a través de Jesús. Los que son salvos cambian
el corazón. Vamos a ver. Salmos capítulo 57, 7. Salmos 57, 7. Leamos todos. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Llegamos a amar a Dios, ya nuestros hermanos y hermanas salvos. Aquellos que son salvos tratan de amar lo que Dios ama y en lo que se deleita. Y odiará lo que Dios odia. Este cambio es la enseñanza del Espíritu Santo y el corazón se cambia gradualmente a través de la palabra. La lengua de aquellos que son salvos cambiará. Salmos capítulo 37, 30. Salmos capítulo 37, 30. Leamos todos. La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. ¿Sí o no? En el pasado. Hablas palabras que dañaban a la gente. Pero ahora hablas palabras que salvan a la gente. Anunciando el evangelio. Antes mi boca, tan sucio. Los que son salvos hablan palabras que transmiten el evangelio del Señor. Habla palabras que salvarán las almas perdidas para siempre. En la iglesia hablamos palabras que edifican, edifican a nuestros hermanos y hermanas. Los que son salvos cambian de oído. Marcos capítulo 4, 23. Marcos capítulo 4, 23. Leamos todos. Si alguno tiene oído para oír, oiga. Yo leo otra palabra de Apocalipsis. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, tenemos oídos para oír, pero no podemos oír todo lo que oímos. La gente solo escucha lo que quiere escuchar. Aquellos que sean salvos podrán oír la palabra de Dios porque sus oídos para oír cambiarán. A los que son salvos se les cambiarán los oídos para oír y convertirán en personas con oído para oír. Y tendrás la capacidad de escuchar la palabra de Dios y discernirla correctamente. Así como las ovejas siguen la voz del pastor, la persona salva sigue las palabras del verdadero pastor Jesús. Los que son salvos cambiarán de manos y de pies. Nuestras manos y pies realmente actúan y trabajan. Vamos a ver Isaías capítulo 53, 6. Isaías capítulo 53, 6.
Isaías capítulo 53, 6. Leamos todos. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Antes de ser salvo, desambulábamos persiguiendo cosas vanas como ovejas sin pastor. Debido a que Jesús llevó todos nuestros pecados en la cruz, nuestros pecados fueron perdonados y recibimos la vida eterna. Cuando las personas son salvas, los lugares a los que deben ir y los lugares a los que no deben ir cambian. Y las cosas que deben y no deben hacer cambian. Como una hermana de Pomperada. Antes bailaba todos los fines de semana, no sé, discoteca, en cualquier lugar. Pero ahora, en la iglesia, aprendiendo la palabra, escuchando alabanza. Antes compraba muchos billetes de lotería, pero ahora ofrenda, diezmo. Gran milagro. Ya, cuando una persona es salva, el comportamiento de sus manos y pies cambiará. Ya, cuando el Espíritu Santo mora en una persona, estas cosas suceden naturalmente, automáticamente. Aquellos que son salvos cambian de familia y amigos. Cuando eres salvo, las personas salvas que se sientan a tu lado son tu familia. Mira a tu alrededor. ¿Quién está? Los que se salvan vivirán con nosotros para siempre en el cielo. Por eso nos llamamos hermanos y hermanas. Esta palabra muy grande, hermanos y hermanas. Ya, los que se salvan, se convierten en hermanos y hermanas más cercanos que los hermanos y hermanas nacidos de padres físicos. En verdad, la familia con la que está el Señor no hablará calumnias unos a otros. Las familias de los que se salvan se vuelven más armoniosas a medida que pasa el tiempo. Ya, las relaciones entre maridos y mujer, entre padre y hijo y entre hermanos y hermanas se vuelven mejores. Puede pasar algunas veces, bueno, un poco choca, puede pasar, porque no conocen en principio su carácter, su manera de vivir. Pero después pasa tiempo con la palabra aprendiendo, luego se unen, un corazón. Estas cosas son características comunes de las personas salvas. Aquellos que son salvos compartirán el evangelio con otros. Hechos, capítulo 4, 20. Hechos, capítulo 4, 20. Veamos todos. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Esta es la primera característica de la mayoría de las personas salvas. En primer lugar, intentará contárselo a sus seres queridos o amigos. Es porque hemos llegado a saber que aquellos que no son salvos
irán al infierno eterno. Por lo que debemos salvar a nuestros seres queridos y amigos, no salvos allí. Si dice que eres salvo, pero no predicas el evangelio a tus seres queridos, no eres 100% salvos. Si esto es cierto, debes pensar seriamente en tu propia salvación y aprender la palabra nuevamente. Hoy estudiamos las características comunes de las personas salvas. Si alguno de nosotros no está seguro de su propia salvación, debe escuchar seriamente seminario bíblico repetidamente en la iglesia y orar para poder estar seguro de la salvación. Hoy la palabra hasta aquí. Vamos a terminar con la oración. Oremos juntos. Dios Padre, lleno de amor, gracias por darnos las palabras que necesitamos hoy. Gracias por salvarnos y protegernos siempre como a la niña de tus ojos. Si hay almas entre nosotros que aún malinterpretan que son salvas, por favor, Dios ilumine sus ojos espirituales y les ayude a ser salvas. Por favor, guía a las almas perdidas que los rodean a este lugar y úsanos como siervo del Señor. Por favor, cuiden nuestros corazones mientras caminamos con el Señor también esta semana. El resto de nuestro tiempo hoy lo dejamos al Señor. Oramos en el nombre de Jesús, que siempre nos ama. Amén.